El CEO ofreció $1000 para que la camarera fuera su esposa. Su respuesta increíble lo dejó sin palabras. Ana, con sus 26 años y esa resistencia forjada en cada amanecer de trabajo, sabía que la vida no era un juego. Mientras el bullicio del restaurante se entremezclaba con el aroma de pozole y tamales, su mente dividida luchaba entre el cansancio y la necesidad de superación. Servía las mesas con una sonrisa, su corazón lleno de sacrificios por una madre soltera que había hecho de su vida un ejemplo de perseverancia. Esa noche, un grupo de ejecutivos llenó su sector, y dentro de ellos, un hombre destacaba, Alejandro. Su mirada perdida y su traje cuidadosamente diseñado ocultaban un vacío que parecía gritar, buscando conexión en un mundo superficial. Ana nunca imaginó que una conversación casual sería el punto de inflexión en su vida. Te ofrezco $1000 a cambio de que seas mi esposa. La propuesta de Alejandro la dejó paralizada, su corazón se detuvo, mientras su mente rebosaba de indignación. ¿Cómo podía alguien pensar que su dignidad se podía medir en dinero? Su voz temblaba, temiendo que cada palabra pudiera romper la burbuja que había creado para proteger sus sueños y aspiraciones. ¿Qué te hace pensar que soy una mercancía?, cuestionó, la rabia burbujeando dentro de ella. Por un instante, la sorpresa en el rostro de Alejandro fue palpable, pero más allá de la ofensa, en su interior graznaba un caos de preguntas. La vida de Ana, toda la lucha por un futuro mejor, no podía ser un simple negocio, era una historia entrelazada de sueños, esfuerzo y amor filial. Las manos de Ana temblaban mientras se aferraba a su bandeja. Cada segundo se notaba más pesado. La reflexión interna se apoderaba de ella. ¿Qué costo tendría rendirse? ¿Qué diría su madre, el pilar de su vida, si supiera que su sacrificio se podía canjear por un billete? Ana se sentía atrapada en un dilema moral desgarrador. Ella anhelaba un futuro en la universidad, una oportunidad que su madre jamás tuvo, pero ¿podría vivir con la culpa de aceptar algo así? El silencio que se creó en la mesa era ensordecedor, y ella podía sentir que los ojos de Alejandro se llenaban de confusión y tal vez una chispa de admiración. No soy una mercancía que puedas comprar. Mi vida y mis sueños no están a la venta. Su voz resonó con un temblor, pero Ana sabía que ese era el grito de su alma, desafiante ante un mundo que constantemente la desvalorizaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El choque de realidades era abrumador. Ana constató que no solo había defendido su dignidad, sino que había desnudado la soledad de Alejandro. Ambos enfrentaban la batalla de ser humanos en un mar de expectativas y superficialidades. Sin embargo, la angustia de la vida real estaba lejos de desvanecerse. Las preocupaciones de Ana aumentaban a cada paso, y Alejandro había lanzado una piedra en su estanque tranquilo, obligando a mirar hacia un futuro incierto. Mientras el bullicio del restaurante continuaba, sus pensamientos se desbordaban. ¿Sería capaz de cargar el peso de esta decisión en su pecho? ¿Se vendría abajo ante la presión del sistema que luchaba por aplastarla? Cuando dejó la mesa de los ejecutivos, sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. La expectativa de un futuro mejor era tan tangible como el aire que llenaba sus pulmones, pero la lucha apenas comenzaba. Ana salió del restaurante con la cabeza en alto, pero el tumulto en su interior era innegable. No solo había confrontado a un hombre poderoso, sino que habían brotado en su mente nuevas preguntas sobre su propia identidad y deseos. Caminando por la calle, el ruido de la ciudad se difuminó.
Solo escuchaba el golpeteo de su propio corazón, que aún latía con la adrenalina de la confrontación. Aquella noche anodina se había tornado en un punto de inflexión. En vez de sucumbir a la desesperanza, Ana decidió que era el momento de replantearse sus objetivos. De repente, todo lo que había defendido y anhelado en la vida le parecía más valioso que nunca. Ese encuentro con Alejandro había servido como un espejo que reflejaba no solo sus inseguridades, sino también su fortaleza. La vida que quería ya no era un sueño distante, podía comenzar a construirla ahora. Esa noche, sin saberlo, había comenzado a germinar en su corazón una determinación renovada que la impulsaba a transformar su realidad. Sin embargo, el siguiente paso no era claro. A veces se sentía abrumada por la naturaleza del cambio y la presión por tomar la decisión correcta. Durante la jornada siguiente, atendió las mesas con el mismo empeño de siempre, dispuesta a absorber cada enseñanza. Aunque trataba de recordar su conversación con Alejandro como una experiencia aislada, las palabras de valor que había pronunciado comenzaban a fluir en su mente, inspirándola a visualizar un futuro en el que no solo subsistiría, sino que también prosperaría. No obstante, el vacío de incertidumbre persistía. Ana se sentó en el parque más cercano al restaurante, sacó su cuaderno y empezó a escribir. Las ideas chisporroteaban en su mente mientras trazaba un plan para cumplir sus sueños. Una beca, cursos gratuitos para reforzar su currículum, momentos de networking y la posibilidad de volver a la universidad. A través de su escritura, se dio cuenta de que no necesitaba un cambio drástico, sino que podía avanzar un paso a la vez, cultivando su ambición con perseverancia. Durante esas horas de reflexión, una idea atrevida germinó en su interior. ¿Y si se acercaba a Alejandro de nuevo? Ya no como una camarera confundida, sino como una mujer empoderada, dispuesta a explorar aquello que había desatado en ella. Intrigada por la posibilidad de aprender de su experiencia y conectar en otro nivel, decidió enviarle un mensaje a través de LinkedIn, uno que reflejaba su interés por crecimiento mutuo y no solo por lo económico. En su mensaje, Ana habló sobre su experiencia como camarera, cómo cada día le enseñaba lecciones valiosas y cómo eso moldeaba su deseo de superarse. Quería informarse sobre su historia, sobre lo que había logrado. Él era un CEO, pero más allá de su título, Ana quería conocer al hombre detrás del traje impecable. ¿Sería posible que en su soledad, en su búsqueda de conexión, también viera a una mujer dispuesta a aprender, a desafiar las normas? Con cada palabra escrita, Ana sintió que tomaba el control de su narrativa, la misma que una vez le había parecido inesperada y complicada. El riesgo de abrirse a alguien tan diferente erizaba su piel, pero también encendía esa llama de entusiasmo que había estado apagada tras el trabajo arduo y las luchas diarias. Finalmente, apretó enviar y sintió un ligero temblor de ansiedad, pero también una satisfacción. Había cruzado la frontera de su zona de confort. Mientras contemplaba el horizonte, las nubes se dispersaban, dejando ver un cielo más claro. Y justo cuando pensaba que la calma había regresado, su teléfono vibró. La respuesta de Alejandro llegó casi al instante. ¿Por qué no nos vemos para charlar en un café? Hay muchas más capas en esta vida de las que imaginas. Pero no la dejaría escapar tan fácilmente. Él también tenía un dilema. Ana, con el corazón acelerado, sabía que esta nueva reunión podría significar mucho más que un simple café. ¿Sería capaz de transformar el destino en sus manos, o solo estaba jugando con fuegos que podrían consumirla? Mientras pensaba en todas las posibilidades, el camino ante ella se iluminaba y el peso del mañana se hacía cada vez más denso. La confrontación apenas comenzaba. El día de la reunión, Ana despertó con una mezcla de nervios y emoción que vibraba en su interior. El escenario que había imaginado la noche anterior se materializaba, un café acogedor, luces suaves y la promesa de una conversación que podía cambiar su vida. Sin embargo, la incertidumbre la abrumaba. ¿Qué preguntas haría? ¿Qué parte de su vida estaría dispuesta a compartir?
Al llegar al café, Ana respiró profundamente, recordando las nuevas resoluciones que habían brotado en ella. No era solo una camarera, era una mujer que deseaba aprender y crecer, y esa identidad la empoderaba en los momentos de duda. Se sentó en una mesa cerca de la ventana y comenzó a jugar nerviosamente con la servilleta, sus pensamientos fluyendo como un río caudaloso. ¿Podría esta conversación auspiciar un cambio real en su carrera? Se preguntaba si Alejandro vería en ella potencial o simplemente una curiosidad pasajera. Cuando Alejandro entró, irradiaba confianza, como un imán que atraía todas las miradas. Su porte era innegable, sin embargo, Ana lo observó más allá de su imagen. Lo veía como un ser humano que, de alguna manera, podría entender sus luchas. Al acercarse, le sonrió. «Hola Ana, gracias por venir». «Gracias a ti por la invitación», respondió ella, intentando contener el temblor en su voz. Lo invadió una vulnerabilidad momentánea. Se dijera a sí misma que estaba allí para aprender y no solo para impresionar. En los primeros minutos, la conversación fluyó naturalmente, abarcando temas laborales y anhelos personales. Ana se dio cuenta de que tenía mucho que ofrecer, su perspectiva única era una riqueza que nunca había considerado. Sin embargo, a medida que la charla avanzaba, Alejandro empezó a hacer preguntas más incisivas. ¿Qué te motiva? ¿Hay algo en particular que desees lograr en tu carrera? Ana sintió el suelo temblar bajo sus pies. La pregunta resonaba, apretando las tuercas de sus inseguridades. En vez de vacilar, decidió ser honesta. Quiero hacer más que simplemente sobrevivir. Entender cómo se mueve el mundo empresarial, cómo puedo contribuir en él y a la vez crecer como persona. Eso está muy bien, contestó Alejandro, con un leve asentimiento. Es importante saber lo que uno busca, pero hay que actuar, no puede quedarse solo en deseo. Las palabras resonaron intensamente en la mente de Ana. Tomó un sorbo de su café, sintiéndose cada vez más fuerte a medida que se sentía escuchada. Pero actuar implica conocer el camino. No quiero dar pasos en falso, solo por miedo a no hacer nada. ¿Y qué estás dispuesta a hacer para superar ese miedo?, inquirió él, su mirada proporcionando un aire de desafío. Ana se sintió acorralada por la esperanza y el temor a la vez. Quiero ser proactiva, buscar cursos, aprender, tal vez incluso intentar entrar en el mundo del marketing desde una posición humilde para absorber conocimiento, formuló, encontrando claridad en su voz. Si estás dispuesta a invertir en ti misma, aquí puedo ayudarte. Podemos hablar sobre oportunidades de prácticas en la empresa, sugirió Alejandro. Pero sus próximos comentarios fueron provocadores, llenos de atención. Pero, ¿también estarías dispuesta a invertir en algo más profundo, quizás en un futuro? Ana sintió que el tiempo se detenía. Cada palabra de Alejandro parecía tener un propósito oculto, un detalle que no alcanzaba a entender del todo. ¿Qué significado tenía su propuesta de invertir en algo más profundo? Era como si ofreciera más que solo una ayuda. ¿Podía ser una trampa? Mientras las preguntas y el miedo la rodeaban como sombras, Ana comprendió que esta conversación se tornaba crucial. No estaba solo discutiendo oportunidades laborales, sino la posibilidad de su propia vida metamorfoseándose. Su valor se mostraba ahora más que reverberante. El viento que entraba por la ventana acariciaba su rostro, guiándola a pensar con claridad. Tenía una elección que hacer. ¿Daría un paso adelante hacia lo desconocido, arriesgando su esencia en búsqueda de crecimiento personal, o retrocedería, preservando la seguridad de su mundo habitual? Con el corazón palpitante y una determinación renovada, Ana pronunció la pregunta que definirá su camino. ¿Qué significa realmente para ti invertir en mí? Así, la conversación se reinició como una danza entre la vulnerabilidad y la ambición, dejando un eco de un futuro incierto e intrigante. ¿Cómo seguir y hacia dónde la llevaría esta jornada? La respuesta permanecía en el aire, cargada de posibilidades. La mirada de Alejandro se intensificó, como si estuviera decidiendo cuánto revelarle sobre sus verdaderas intenciones. Ana, atrapada entre la esperanza de una oportunidad y el temor de un vínculo que podría comprometer su libertad, percibía la tensión palpitando en el aire.
Para mí, invertir en alguien no solo significa ofrecer oportunidades laborales, respondió Alejandro, manteniendo su tono calculado. Significa un compromiso, un acompañamiento en cada paso del camino hacia donde quieres llegar. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que estaba a punto de entrar en un territorio desconocido y arriesgado. Eso suena muy bien, replicó, buscando una seguridad que aún no tenía del todo. Pero, ¿cómo puedo estar segura de que me apoyas por razones profesionales y no por un interés personal? Alejandro sonrió, pero su expresión era críptica. Esa es una pregunta válida, pero también hay que confiar en las personas, Ana. A veces, la sinergia entre dos individuos puede crear oportunidades sorprendentes, tanto en lo personal como en lo profesional. Ana sentía la ambivalencia apretando su pecho. Las palabras de Alejandro resonaban con una mezcla de seducción y sinceridad, y quería más que nada creer en ellas. Sin embargo, la desconfianza se agazapaba en la sombra de su mente, recordándole cuántas veces había esperado demasiado de otros. Soledad o compañía, pensó Ana, una reflexión que surgía con una claridad inesperada. Entonces decidió arriesgarse. Si estás dispuesto a acompañarme en este proceso de aprendizaje, tengo que saber que las expectativas son claras desde el principio. Claridad y honestidad son pilares fundamentales en cualquier relación, asentó Alejandro, ahora mostrando una apertura que la animaba. A partir de ahí, solo el tiempo y el esfuerzo dirán lo que realmente somos el uno para el otro. Ana sintió la presión en su pecho disminuir un poco. ¿Y si fallara? ¿Si fracasara en este camino? Esas palabras le temblaban en los labios, revelando un miedo que había mantenido en secreto. Fallar es parte del proceso, contestó él con una calma que la reconfortó. Nadie aprende sin enfrentarse a la posibilidad del fracaso. Todos hemos estado allí, incluso yo. Lo importante es que, al final del día, sepas quién eres y cuál es tu propósito. Ana examinó cuidadosamente sus palabras. La posibilidad de incertidumbre comenzaba a transformarse en una especie de liberación. Este enfoque proactivo resonaba profundamente con ella. Tal vez el primer paso hacia su futuro era reconocer que podía permitirse el fracaso y, aún así, ser valiosa. Entonces, ¿cómo comenzamos?, cuestionó, decidida a dar ese salto. Quería sentir el cambio en su vida, pero también el impulso en su interior que había esperado durante tanto tiempo. Primero, vamos a determinar qué áreas te interesan en marketing. Luego, exploraremos cursos donde puedas adquirir esas habilidades. Te presentaré a personas clave dentro de la industria que pueden orientarte, sugirió Alejandro, el brillo en sus ojos reflejando genuina intención. Ana se sintió eufórica. Las dudas que antes constreñían su voz comenzaron a desmoronarse. No puedo prometer que será fácil, pero estoy dispuesta a intentarlo. Así, por primera vez, reconoció su valentía y el deseo de crecer. Entonces, ¿cómo comenzamos?, cuestionó, decidida a dar ese salto. Quería sentir el cambio en su vida, pero también el impulso en su interior que había esperado durante tanto tiempo. Primero, vamos a determinar qué áreas te interesan en marketing. Luego, exploraremos cursos donde puedas adquirir esas habilidades. Te presentaré a personas clave dentro de la industria que pueden orientarte, sugirió Alejandro, el brillo en sus ojos reflejando genuina intención. Ana se sintió eufórica. Las dudas que antes constreñían su voz comenzaron a desmoronarse. No puedo prometer que será fácil, pero estoy dispuesta a intentarlo. Así, por primera vez, reconoció su valentía y el deseo de crecer. Esa es la actitud correcta, afirmó él, con una satisfacción palpable en la voz. Sin embargo, Ana fue consciente de que sus palabras ocultaban una revelación. No solo estaba en juego su camino profesional, sino también la posibilidad de formar un vínculo más profundo, una relación que iba más allá de la mentoría. Mientras se sumergían en la naturaleza de las oportunidades, Ana sintió una chispa de ambición chisporrotear en su interior.
Era el momento de moverse más allá de los confines de su antigua vida y abrazar el poder de su voz. No obstante, la pregunta latía en su mente, insistente: ¿dónde realmente convergen nuestro destino y su interés personal? Podía anticipar que la tensión entre lo que deseaba y lo que debía enfrentar pronto escalaría. Sin embargo, la inquietud también traía consigo una certeza: su vida, en su totalidad, estaba por cambiar. Mientras la conversación avanzaba hacia el futuro, Ana no podía deshacerse de la sensación de que cualquier decisión en ese momento podría desplegar un nuevo capítulo repleto de complicaciones y decisiones cruciales. Y en el fondo de su ser, sabía que la respuesta que podría dar no solo definiría su trayectoria profesional, sino que también podría abrirle la puerta a un mundo de emociones que aún no había explorado. ¿Sería capaz de tomar el riesgo y dar ese paso hacia lo desconocido? La sensación de escalofríos volvió, como si un nuevo desafío estuviera a punto de descifrar su voluntad. Y la pregunta seguía resonando: ¿podré encontrar mi propio camino en este laberinto hacia el que me conduces? Ana se despertó aquella mañana con una mezcla de nervios y emoción. Había tomado una decisión, y el eco de aquella charla con Alejandro resonaba en su mente. Decidirse a seguir adelante con su carrera en marketing le había parecido un salto al vacío, pero algo dentro de ella, un pequeño destello de confianza, la impulsaba a creer en sus habilidades. Mientras se preparaba para el día, revisó la lista de acciones concretas que había escrito la noche anterior: investigar cursos en línea, suscribirse a newsletters de profesionales del marketing y actualizar su perfil en LinkedIn. Cada tarea parecía manejarse sola en su mente, una secuencia lógica que la acercaba a un futuro que antes le parecía solo un sueño. Al llegar a la oficina, la rutina diaria se sintió diferente. Los mismos murmullos y correos electrónicos revelaban un trasfondo de oportunidades, una plataforma en la que ella podría deslumbrar. «Hoy es el primer día del resto de mi vida», pensó, una afirmación que ahora tenía un peso real. Esa misma tarde, enviaría un correo electrónico a Alejandro confirmando su compromiso de explorar esta nueva dirección. Mientras le daba forma, la ansiedad se transformaba en determinación. Cada palabra en ese mensaje era un ladrillo en la construcción de su futuro. Pero, ¿sería suficiente? La realidad de estar comenzando desde cero en un campo en el que no tenía experiencia la hizo detenerse un momento. Lejos de desanimarse, visualizó las posibilidades, cada lección que aprendería, cada conexión que establecería. Lograr construir una red de contactos significativos en la industria era esencial. Por primera vez, se permitió pensar en su propio valor, en la singularidad de su perspectiva. No era solo una camarera soñadora, era una aspirante a marketer con una visión nueva, una voz que podía resonar. La primera acción en su lista fue investigar sobre cursos de marketing digital. Hacia el final de la jornada, su celular sonó y el nombre de Alejandro brilló en la pantalla. Su corazón dio un salto. Era un mensaje breve pero contundente. «Listo para comenzar el viaje. ¿Puedes reunirte conmigo mañana a la tarde?» Ana sintió adrenalina recorrer su cuerpo. Esta era su oportunidad de iniciar el camino, pero incluso la emoción venía acompañada de dudas. ¿Sería capaz de explotar su potencial en este nuevo entorno? El nerviosismo empezaba a transformarse en adrenalina a medida que se acercaba la hora de su encuentro. El día siguiente, se encontraba sentada en un café por el que solía pasar sin más, esperando a Alejandro. Al finalizar su café, de repente sintió que su mente empezaba a jugarle trucos. Pensamientos distorsionados la abrumaban. ¿Y si no tengo lo que se necesita? ¿Y si me rechazan? Con un susurro de certeza, se recordó a sí misma que había tomado esta decisión. «No puedes volver atrás», se dijo. Cuando Alejandro llegó, la conversación fluyó con naturalidad. Con cada palabra intercambiada, la idea de permitir que alguien más creyera en ella se reforzaba. Él compartió su experiencia en la industria del marketing, y Ana escuchó atentamente, absorbiendo cada consejo como una esponja. Sin embargo, algo más comenzó a surgir. Mientras el diálogo avanzaba, se dio cuenta de que Alejandro no solo compartía conocimiento, también estaba compartiendo vulnerabilidad.
hizo un comentario sobre sus propios fracasos, y en ese instante, Ana sintió que su conexión era más profunda de lo que inicialmente había previsto. El impulso de abrir su propia boca y expresar sus inquietudes latentes comenzó a fortalecerse. Cada palabra de Alejandro la alentaba a ser más transparente sobre sus miedos. Pero el temor a comprometerse emocionalmente aún la retenía. ¿Estás lista para avanzar?, preguntó él al final de la reunión, dejando la pregunta en el aire. Ana se dio cuenta de que no solo era un paso profesional el que estaba a la vista, un viaje de autodescubrimiento la esperaba. Mientras regresaba a casa, el peso del mundo comenzaba a caer sobre ella. La crianza de la certeza que había sentido al adoptar su nuevo enfoque se encontraba al borde de una nueva revelación. Era el momento de abrirse a las vulnerabilidades que la habían detenido, y al mismo tiempo de reconocer que este camino podría llevarla a una versión más robusta de sí misma. Aquel pensamiento se convirtió en una pregunta persistente. ¿Estás dispuesta a arriesgarte a ser realmente tú misma en esta nueva aventura? Con la determinación tomando forma dentro de su ser, Ana comprendía que cada decisión que tomara podría abrir nuevas puertas, pero también sería testigo de su crecimiento en cada paso que diera. Sin embargo, la esencia de su dilema no había desaparecido. Mientras miraba por la ventana en el tren, no pudo evitar preguntarse: cuando llegue el momento de caer, ¿seré capaz de volverme a levantar y transformar esa caída en una lección valiosa? La premisa de su futuro se dibujaba con cada mirada, pero la pregunta persistía, creando un misterio que debía resolverse cuanto antes. Ana despertó de su letargo mental cuando el tren se detuvo abruptamente. La sincronización de sus pensamientos se desvaneció con un sacudón, y su mente aprovechó la oportunidad para evocar una vez más las palabras de Alejandro. Ahora más que nunca se sentía la cúspide de un cambio monumental, empujada por una mezcla de pasión y miedo ante lo desconocido. Decidió que no podía permitirse postergar sus decisiones. Su mente estaba en ebullición, había tanto por descubrir y tan poco tiempo. En su regreso a casa, la idea de volver a la rutina la asustó. Ser la misma camarera de siempre ya no le era suficiente. La imagen de una Ana creativa, estratégica y enérgica comenzó a formarse con claridad. Tenía que realizar un primer paso concreto hacia ese futuro ideal. Durante la cena, luchó contra la tentación de dejarse llevar por pequeñas distracciones, pero mientras masticaba la comida, el peso de su ambición se hacía más evidente. Sintió un profundo impulso de escrutar a su alrededor, aprender de cada interacción, de cada pequeña conversación en la concurrida oficina donde aún laboraba. ¿Y si comenzaba compartiendo su interés en marketing con sus compañeros? Podría ser una vía para obtener información práctica, nuevas perspectivas y, quizás, ser vista de forma diferente. Al llegar a su escritorio la mañana siguiente, se sintió diferente. Era como si cada interacción tuviese un propósito renovado. Comenzó conversando con Clara, su colega más cercana. «Hey, ¿podrías recomendarme algunos blogs sobre marketing digital? Estoy empezando un nuevo proyecto personal», dijo Ana, su voz temblando ligeramente pero firme. La respuesta de Clara fue positiva, y en un abrir y cerrar de ojos, la conversación se volvió un torrente de ideas. Clara, entusiasmada, compartió sus propias experiencias y contactos en la industria. Aquello resonó en su interior como el suficiente empujón que necesitaba. Rápidamente se dio cuenta de que había más personas en su entorno dispuestas a ayudarla de lo que había pensado. Cada nueva conversación era un ladrillo en su red emergente. Sin embargo, Ana sabía que debía avanzar más allá de la charla cotidiana. Durante su pausa para el almuerzo, fue a un café cercano y decidió abordar un grupo de 3 personas que se notaban profundamente inmersos en una conversación sobre tendencias de marketing. Sin pensarlo, se acercó y anunció: «Hola, soy Ana y estoy interesada en aprender más sobre lo que ustedes hacen». Su corazón latía con fuerza, pero, para su sorpresa, el grupo la recibió con calidez. A medida que compartían opiniones e ideas, Ana se sintió cada vez más sólida. Aquella hada barrera entre su deseo de ser parte del mundo del marketing y la asequibilidad de ese sueño comenzó a desvanecerse.
Por la noche, revisó la lista de metas que había creado. Con cada tache que hacía al completar acciones, su confianza crecía. Entonces, apareció un nuevo mensaje de Alejandro. He pensado en ti y me encantaría que contribuyeras a un pequeño proyecto en el que estoy trabajando. Solo un par de horas de tu tiempo, ¿qué dices? Ana respiró profundamente. Podía sentir que este sería un punto de inflexión. Aquí tendría la oportunidad de aplicar lo que había comenzado a aprender y al mismo tiempo demostrar su valía. Pero, ¿sería realmente capaz de asumir una tarea que podría amplificar su voz en el mundo del marketing? La posible colaboración hizo florecer la misma inquietud que había sentido antes, el temor a fracasar. Pero esta vez, en lugar de asustarse, se preguntó, ¿qué puedo perder? Esto podría ser solo el inicio. Se sentó frente al ordenador y una lluvia de ideas comenzó a fluir. Cada idea que lograba plasmar era un paso más allá de sus barreras. La incertidumbre dio paso a una energía fervorosa. Pero justo cuando estaba por enviar su respuesta afirmativa a Alejandro, un pensamiento más surgió en su mente, como un susurro. Si me lanzo a esto, ¿cómo manejaré el impacto emocional que eso podría traer? El cuestionamiento se cernía en su mente. El día que respondiera a Alejandro podría abrirle puertas, pero a la vez expondría sus inseguridades. Cada paso la acercaba más a su meta profesional, pero también la confrontaba con su vulnerabilidad. Mientras escribía su respuesta, sabía que el verdadero desafío no solo era cumplir con el papel que le ofrecían. La pregunta que quedaba por resolver era si podría enfrentar no solo el éxito, sino también el miedo al fracaso. La decisión se volvía inminente, como un precipicio al que se acerca un escalador audaz. Sin embargo, sabía que los escaladores aprendían a dominar su miedo para alcanzar nuevas alturas. ¿Sería Ana capaz de dominar su propio miedo y lanzarse a lo desconocido? La respuesta parecía a un solo mensaje de distancia, pero el peso de la decisión la persiguió incesantemente. Ana tomó una decisión. Con el corazón palpitante, escribió una respuesta a Alejandro que superó cualquier duda previa. «Estoy dentro», pulsó enviar con un impulso que la estiró hacia adelante, hacia un futuro donde podría por fin empezar a ser la Ana que siempre había querido ser. La mañana siguiente despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que había cruzado una línea, pero ahora se planteaban nuevos desafíos. Cada instante en su trabajo podría brindarle una oportunidad de aplicar lo aprendido. Esa idea la mantenía en movimiento, animada. Durante el día, Ana se comprometió a ser intencional en cada conversación. En lugar de limitadas interacciones superficiales, comenzó a formular preguntas más profundas. ¿Cómo convertirías esta estrategia en algo que funcione mejor para un cliente distinto? Exploraba en sus diálogos. Poco a poco sus compañeros comenzaron a mirarla con un renovado interés. La veían atravesar de la mera camarera a alguien con visión y perspectiva. A medida que las horas se sucedían, la conexión de Ana con sus colegas se fortalecía. En aquellos intercambios descubría pequeñas pero valiosas reservas de conocimiento, capacidades que hasta entonces había pasado por alto. Descubrir sus propias fortalezas se volvió como levantar capas de sedimento que cubrían un brillante depósito de habilidades escondidas. Esa misma tarde sintió que necesitaba ser proactiva. Mientras se preparaba para enviar un correo a Alejandro con algunas ideas para su proyecto, un recuerdo repentino la atravesó. Había visto en una charla reciente la importancia de una narrativa en el marketing. ¿Por qué no escribir su propia historia? A través de esa narrativa podría conectar su presente con el ansiado futuro. Tomó lápiz y papel, pasó horas esbozando puntos clave de su camino, sus miedos y cómo cada uno le había forjado. Este ejercicio fue liberador y edificante. Esa misma tarde sintió que necesitaba ser proactiva. Mientras se preparaba para enviar un correo a Alejandro con algunas ideas para su proyecto, un recuerdo repentino la atravesó. Había visto en una charla reciente la importancia de una narrativa en el marketing. ¿Por qué no escribir su propia historia?
A través de esa narrativa podría conectar su presente con el ansiado futuro. Tomó lápiz y papel, pasó horas esbozando puntos clave de su camino, sus miedos y cómo cada uno le había forjado. Este ejercicio fue liberador y edificante. Se dio cuenta que su viaje no solo debía ser profesional, sino que debía incluir su evolución personal. Ana sentía que contarlo la expondría, pero también la haría más fuerte al reconocer quién era realmente. Al finalizar la semana, sintió que la inercia de su transformación se había apoderado de ella. Sus esfuerzos no eran solo palabras en un papel, eran una serie de pequeños triunfos. Desde el café donde conversó con esos 3 profesionales, hasta las ideas compartidas con Clara, cada paso había sido un ladrillo en su camino hacia la construcción de una nueva vida. Una tarde, ya camino a casa, mirando el espejo del tren, notó un destello en su mirada que antes había atesorado solo en su imaginación. Cuando recibió un mensaje de Alejandro, su pulso se aceleró. «Me encantaría discutir tus ideas en persona. ¿Podrías reunirte el martes? Creo que tienes un enfoque interesante». Ana se sintió como si una ola de validación pasara por su mente. Pero justo antes de contestar, una pregunta la plagó. ¿Estoy lista para aprovechar realmente esta oportunidad? ¿Qué pasaría si supero mis límites y también mis temores? Se detuvo en sus pensamientos, reconociendo que con cada clic de su vida se acercaba más a sus metas, pero también se exponía a una crítica y escrutinio que no había enfrentado antes. Decidió tomar un respiro, sopesar posibilidades. Esta no era solo una reunión, era como abrir una puerta que podría conectar su pasado con un futuro que había comenzado a imaginar. Se preguntaba si estaba dispuesta a arriesgarse y realmente presentarle a Alejandro no solo sus ideas, sino también su verdadero yo. Mientras escribía una respuesta llena de atención y determinación, una sombra de duda se asomó en su mente. ¿Estaba lista para afrontar no solo su idea, sino todo lo que implicaba el éxito en el mundo del marketing? A medida que hacía clic en enviar, una sensación aleccionadora la invadió. Había hecho una elección que cambiaría su vida, pero también sabía que esos pasos le llevarían a una confrontación inevitable consigo misma. ¿Podría seguir adelante, dominando sus miedos y extendiendo sus alas hacia lo desconocido? El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y con ello, la promesa de renacer como la Ana que soñaba ser. Ana se sentía atrapada entre la emoción y el miedo. La espera hasta el martes parecía extenderse por días en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Alejandro y la reunión se proyectaba en su imaginación, generando un torbellino de pensamientos. ¿Fanfarrona o visionaria? La línea entre ambas versiones de ella se difuminaba. Sabía que debía presentarse como la profesional que había comenzado y luego otra sombra de duda se interponía. ¿Y si no era suficiente? Los días previos a la reunión, dedicó cada momento libre a preparar su presentación. Se sumergió en libros sobre marketing, exploró casos de éxito y analizó lo que había aprendido en su trabajo. La búsqueda del conocimiento se convirtió en una obsesión saludable. Analizaba sus propios puntos fuertes, formaba argumentos sólidos y dibujaba estrategias con meticulosidad. Cada fragmento de información asumía un nuevo significado. Era un ladrillo en su edificio personal que se alzaba más alto con cada nuevo descubrimiento. La noche anterior a la cita, Ana se sentó frente a su espejo, retocándose el cabello y la ropa. En ese instante, no solo era su apariencia lo que estaba moldeando, también intentaba ajustar la forma en que se veía a sí misma. Se miró fijamente, dispuesta a confrontar los miedos que habían sido sus compañeros silenciosos durante años. Preguntarse ¿quién soy en realidad? Le hizo comprender que había fragmentos perdidos de su identidad que necesitaban ser recuperados. Se obligó a ver más allá del nerviosismo. Comenzó a afrontar preguntas que había evitado. ¿Por qué temía tanto el éxito? ¿Era el temor a la crítica? ¿A no estar a la altura de las expectativas? ¿O era más profunda su inseguridad? En su reflexión, descubrió que al menos en parte, su miedo venía de la creencia de que el éxito la separaría de quienes amaba.
No quería cambiar, pero al mismo tiempo anhelaba avanzar. El día de la reunión llegó. Ana entró a la oficina de Alejandro con un nudo en el estómago. La seriedad del entorno contrastaba con la luz del día exterior. Sentía que cada paso era un eco de lo que había pasado, negativo, inseguro y ansioso. Sin embargo, lo que había trabajado en sus momentos de reflexión comenzaba a resurgir. Había luces de autonomía, una voz que tenía algo que aportar. Alejandro la recibió con una sonrisa abierta, apuntando a la mesa donde un proyecto expuesto le hizo dibujar líneas entre sus ideas. Mientras comenzó a presentar, fue tomando control de la conversación. Cuestionó, propuso enfoques y mostró una perspectiva fresca al marketing que nunca antes había considerado. Era como si se desbloqueara un nivel dentro de ella, que siempre había estado presente, solo esperando la oportunidad adecuada para brillar. A cada momento sentía la energía y el interés de Alejandro. En su rostro había una mezcla de sorpresa y admiración. Ana no solo hablaba sobre información, estaba hablando desde su experiencia personal. Al terminar, se sentía distinta, como si cada idea compartida no solo fortaleciera su propuesta, sino que también cimentara su imagen ante sí misma. Escuchar el eco de su propia voz, con confianza, la dejó exhausta y eufórica a la vez. Pero entonces, Alejandro rompió el silencio con una última pregunta que la sorprendió. ¿Dónde te ves en 5 años? ¿Qué quieres lograr realmente? La pregunta se instaló en su mente como una tormenta, arrancándole los cimientos del discurso seguro que había estado apilando. Ana tomó un respiro profundo, enfrentando la nueva verdad que no había pronunciado. Al templar sus pensamientos en ese preciso instante, que debía contemplar no solo su carrera, sino su vida en su totalidad. Mientras salía de la reunión, sintió que algo había cambiado. Había dado un paso hacia adelante, pero ahora esa una sola pregunta planeaba en su mente como una amenaza o una oportunidad. ¿Era realmente capaz de enfrentarse a las respuestas que habían quedado en silencio tanto tiempo? Con el eco de la pregunta resonando en su interior, Ana sintió el peso de una decisión inminente. Estaba lista para emprender este viaje hacia su autodescubrimiento, pero había algo más que le aguardaba. ¿Qué pasaría si la verdad que tanto había evitado alterara su vida para siempre? Ana se encontraba en su casa, con la luz apenas filtrándose a través de las cortinas. La mañana fluía lentamente, pero su mente daba vueltas frenéticas. La pregunta de Alejandro, como un mantra, resonaba y reverberaba en cada rincón de su ser. Revisó mentalmente su presentación, cada palabra, cada idea. Todo parecía pequeño ante el vasto horizonte que se extendía ante ella. La incógnita de su futuro la retaba, obligándola a contemplar un camino que nunca había pensado explorar. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Las palabras brotaban como si su pluma estuviera conectada a una fuente de revelaciones. Dentro de 5 años se repetía en líneas y más líneas. Las posibilidades eran infinitas, pero también abrumadoras. Se imaginó liderando un equipo de marketing innovador, impactando la industria, ganando premios, pero, al mismo tiempo, sentía el peso de lo que eso podría significar. La visión de una versión de sí misma que no solamente tuviera éxito en su carrera, sino que también viviera en armonía con sus seres queridos. Sin embargo, el costo del éxito y la ambición la inquietaba. ¿Podría realmente ser esa persona sin perder algo esencial? Días de trabajo arduo, afinando estrategias, mientras sus amigos y familiares se alejaban. Se detuvo a pensar en la conexión entre su desarrollo profesional y personal. Era claro que debía encontrar un equilibrio. Fue entonces cuando decidió que dedicaría cada semana, al menos una tarde, solo para sus seres queridos, una promesa que se haría a sí misma. A medida que los días pasaban, se adentró en un nuevo ciclo de crecimiento. No solo se enfocó en su profesión, sino que comenzó a visualizar sus metas como un ente integral con su vida personal. Se inscribió en cursos de oratoria para poder fortalecer esa voz que poco a poco había comenzado a emerger.
Contactó a una coach que se especializaba en desarrollo personal, buscando pulir su autoconfianza y las herramientas emocionales necesarias para enfrentar tanto las oportunidades como los retos. Ana sabía que esto no era solo una lucha por su lugar en el mundo laboral, sino una búsqueda de su identidad más profunda. Las conversaciones con la coach revelaron dimensiones ocultas de ella. Aprendió no solo a comunicar sus ideas, sino a articular sus miedos, a darles voz y a enfrentarlos, convirtiendo su vulnerabilidad en su nueva arma de empoderamiento. Había algo liberador en eso, como si los grilletes que había fabricado a partir de sus inseguridades comenzaran a despegarse poco a poco. Cada sesión era un descubrimiento, y en cada descubrimiento se hacía más consciente de que había un riesgo implícito en no actuar. Cuanto más se adentraba en su propio universo emocional, más se daba cuenta de que el verdadero poder no residía en tener todas las respuestas, sino en hacerse las preguntas correctas. En una de las sesiones, la coach le planteó un escenario. Imagina que ya tienes el éxito que deseas. Cierra los ojos y siente esa realidad. ¿Qué es lo que te rodea? ¿Cómo es tu día a día? Al abrir los ojos, Ana se descubrió llena de determinación. Había una visión clara, pero la conversación giró hacia un punto que la impactó. ¿Qué harías si mañana tuvieras que enfrentarte a alguien que representa la versión de ti que más temes? La inquietud se apoderó de ella. Enfrentar a esa figura, esa versión insegura, parecía aterrador. Pero a medida que iba profundizando en la conversación, la idea de confrontar sus propios límites comenzó a parecer menos monstruosa. Se podía ver reflejada en el espejo de sus miedos. Así, con el alma latente de un nuevo compromiso hacia su autodescubrimiento, Ana supo que el viaje no había hecho más que comenzar. La decisión de enfrentar sus limitaciones sería la clave para abrir nuevas puertas, pero el futuro aún guardaba sorpresas. ¿Quién sería realmente esa versión renovada de sí misma cuando al fin tuviese que mirar hacia atrás y ver lo que había dejado detrás? La inquietante posibilidad de un nuevo encuentro con Alejandro revoloteaba en su mente, ahora cargada de nuevas intenciones y propósitos. ¿Y si él, en la próxima reunión, se mostraba más desafiante de lo que había imaginado? Ana se sentó frente al espejo, los matices de su vida reflejados en cada una de sus facetas. Había pasado meses transformando no solo su carrera, sino también su concepción de sí misma y su lugar en el mundo. Después de tantas conversaciones, estudios y reflexiones, llegó el momento decisivo. La reunión con Alejandro no sería solo otra charla profesional, sería el momento de demostrar todo lo que había construido. La idea de verse como una igual ante un CEO ya no era aterradora, ahora se sentía empoderada. Había aprendido a buscar sus fortalezas y a abrazar sus debilidades. Cada una de ellas le aportaba un nuevo ángulo de visión. Mientras se preparaba para la reunión, cerró los ojos y tomó un profundo respiro, recordando todo lo que había recorrido. Había dejado atrás a la camarera insegura y dubitativa. Ana, la profesional, estaba lista. La reunión se desarrolló en un café elegante, donde el aroma a café fresco mezclado con la vibrante conversación de otros clientes creaba un ambiente perfecto para el desafío que enfrentaría. Cuando vio a Alejandro entrar, sintió una oleada de confianza. Su postura firme y la determinación calculada en su mirada indicaban que él también iba decidido a esta charla. «Hola, Ana. Estoy ansioso por escuchar lo que has preparado», dijo Alejandro mientras se sentaban. Era lo que había estado esperando. Era momento de debutar como la nueva Ana, no solo en términos de conocimiento, sino también de conexión personal. «Gracias, Alejandro. He estado trabajando en varias ideas que creo pueden resonar con los objetivos de tu empresa. Pero antes, quisiera hablar sobre lo que verdaderamente deseo hacer», empezó Ana, con la voz firme y decidida. La franqueza de su declaración rompió el hielo inmediato.
La conversación giró en torno a las potenciales estrategias de marketing, pero por primera vez, Ana también compartió su visión personal de la colaboración. Esto no era solo un proyecto para ella, era un paso hacia una narrativa más profunda, donde se unían sus ambiciones y su vida personal. Ella estaba dispuesta a ser una voz activa en cada aspecto de su vida, algo que antes le había resultado inalcanzable. Alejandro la escuchaba con atención, y por primera vez vio la chispa en sus ojos. Era evidente que él también percibía el cambio. Sus preguntas eran ahora más profundas, buscando no solo las respuestas superficiales, sino el porqué de cada idea. Ana se sintió viva con cada palabra que intercambiaban. Estaba tocando muros que antes parecían impenetrables. Al final de la conversación, después de discutir varias ideas prometedoras, Alejandro la sorprendió con su propia vulnerabilidad. Yo también he tenido muchas inseguridades en este camino. No siempre he sabido si mis decisiones eran las correctas, pero creo que es fundamental rodearse de personas que nos retan a ser mejores. Ana sintió que ese hilo frágil que conectaba sus experiencias también lo unía a él. Esta charla era mucho más que negocios, estaban creando un espacio para las realidades humanas que a menudo se excluyen del mundo corporativo. La confianza comenzó a bilateralizarse y Ana ya no estaba hablando como subordinada. Ambas voces coexistían en el mismo nivel. ¿Estarías dispuesta a liderar un pequeño proyecto en mi equipo? Veo potencial en ti y creo que podrías aportar algo que no he visto antes, propuso Alejandro, haciendo un gesto que confirmaba la inversión en su futuro. Sí, por supuesto, le respondió Ana, sabiendo que este era el primer paso tangible en la dirección que había estado buscando. Esa propuesta significaba que su historia de perseverancia y su lucha por levantar su voz estaban siendo escuchadas. Ana recorrió el camino de regreso a casa con una satisfacción profunda, sabiendo que había conquistado un espacio que parecía inalcanzable. Quería mostrarle a su madre que sus sacrificios no eran en vano, y que ahora había comenzado a explorar un mundo que había estado esperando. Caminando, los recuerdos de las luchas de su madre inundaron su mente, haciendo eco de aquella lucha por la superación. En ese momento, Ana visualizó no solo el futuro brillante que había empezado a construir, sino la conexión profunda y transformadora con su propia identidad. Ya no eran solo sueños abstractos, ahora tomaban forma y consistencia en su vida real. Ana llegó a casa y, mientras se asentaba en su silla, sintió el peso de la transformación decaer en su interior. La soledad que antes había sentido al afrontar sus retos, ahora se convertía en empoderamiento. Con cada paso que daba, no solo hacía avanzar su carrera, sino que también estaba viviendo su verdad más profunda. Cada pequeño logro se sumaba. Su historia pasó de ser la de una camarera a la de una mujer que, comprometida a construir su futuro. Cuando se despidió de su mentora y amiga, Ana sonrió al darse cuenta de que había dado el gran salto. No solo se trataba de su carrera, sino del reconocimiento de su esencia como mujer, luchadora y soñadora. Aquella transformación fue la clave para su crecimiento. En lugar de sumergirse en el miedo y la inseguridad, aprendió a ver cada desafío como una oportunidad de crecer. Con la determinación renovada, Ana estaba preparada para afrontar cualquier reto venidero, sabiendo que, en última instancia, el mayor logro de todos era haber conseguido ser la autora de su propio destino. Mientras la noche caía, Ana cerró los ojos gracias a su incuestionable poder. Había atravesado un camino impredecible, pero había llegado a un lugar donde podía finalmente abrazar su verdadera persona. No olvides suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte las historias emotivas exclusivas que tocan el corazón. Deja un me gusta ahora para ayudar a que el algoritmo comparta estas historias. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y por supuesto, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conclusión es esencial. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.